Continúa Juan Fernando Bruje. Adelante, diputado. Gracias, señor presidente. Obviamente hoy nos reúne un sentido homenaje al Papa Francisco, que evidentemente ha trascendido los límites de nuestro país y que ha sido, sin lugar a duda, una de las figuras más importantes en el actual siglo. Yo no lo conocí, señor presidente, no tuve la suerte, no tuve la oportunidad. Es más, lo iba a conocer porque en marzo del año 2013 había pedido una audiencia con él en mi carácter de presidente de la Democracia Cristiana a nivel nacional en ese momento. Me suspendió la audiencia porque tenía que irse a Roma. Me llama la secretaria y me dice: quédese tranquilo, doctor, que usted está primero en la lista para ser atendido por el monseñor cuando vuelva. Y yo le dije: ¿y si no vuelve? Y pasó eso. No tuve la oportunidad de conocerlo. Pero sí he conocido sus obras y las huellas que han dejado a lo largo de la humanidad. Y eso es lo que quiero centrar en este sentido homenaje. Comprendo a mis padres cuando piden perdón. Comprendo a mis padres cuando quieren hacer una exégesis sobre el pensamiento político, social, cultural, religioso, económico del Papa Francisco sobre la República Argentina. Lo comprendo, porque en definitiva de eso se trata la reunión de hoy, de eso se trata el homenaje que hacemos nosotros, de eso se trata de hablarnos entre los argentinos, sabiendo que perdemos una figura importante para la humanidad. Pero yo quiero dejar sentado algunas cuestiones que me parecen esenciales del legado que nos deja el Papa Francisco. Primero, en lo que respecta a su personalidad, a su capacidad y empeño, podemos decir que el Papa Francisco ha tenido una convicción sobre la esencia y sustancia humana por encima de las formas. Él veía a la persona como el prójimo, independientemente de cómo pensaba, de cómo actuaba o de cómo creía. También rescató a la justicia social como una herramienta fundamental de la transformación de la sociedad, con especial cuidado, por supuesto, como se dijo acá, de los pobres y de los más vulnerables. El concepto de la conciencia de cuidar y preservar la casa común en la protección del medio ambiente, con la ya mencionada varias veces aquí encíclica verde que le llamaban Lautaro Si, nos habla de un axioma fundamental: el acceso y la garantía de los recursos naturales para todo y, sobre todas las cosas, evitar la política del descarte del otro. En su producción biográfica, señor presidente, y en su homilía, en todo momento, yo creo que le habló a todos los hombres y las mujeres del mundo, con esa vocación de universalidad. Por ello muchos dicen, por eso muchos afirman, que el Papa Francisco ha sido líder más de los no católicos que de los propios católicos, ¿no? Por la dimensión que tomó. O sea, dejó su rol de líder religioso para abarcar y ser un líder social, filosófico en los pensamientos actuales. Por su amplitud y comprensión, señor presidente, de la esencia humana, el Papa Francisco apostó al diálogo interreligioso, con gestos claros hacia el judaísmo, el islamismo, el evangelismo, el confucianismo y otras creencias y religiones que él fervorosamente compartió e hizo real el diálogo interreligioso. Ferviente defensor de la paz mundial, instó recientemente a los líderes del mundo y a los líderes religiosos a combatir las guerras alimentadas por el uso indebido de la religión, los fanatismos. Era un ferviente, luchador en contra de los fanatismos. Al decir del arzobispo de Córdoba, Monseñor Ángel Sisto Rossi, cardenal que va a ser uno de los electores que va a elegir el sucesor del Papa Francisco, uno de los 4 que tiene derecho a voto, nos mencionaba en una misa fabulosa que se dio ayer en la noche de Córdoba, en la noche otoñal de Córdoba, en la explanada de la catedral, nos decía en su homilía que el pontificado de Francisco fue gestual, porque con sus gestos nos hizo saber que otro mundo es posible,
que el sistema económico basado en la idolatría del dinero enriquece a pocos y convierte a la mayoría en la masa sobrante. Sin muchas vueltas y con una claridad intelectual especial, con una firmeza y la humildad que lo caracterizaba, el Papa Francisco siempre se dirigió a los líderes del mundo para denunciar las injusticias, pidiéndoles siempre responsabilidad moral para respetar y ensalzar la dignidad humana de todos. Su compromiso con la gente y su fortaleza espiritual lo llevó a querer estar cerca del pueblo, aún en sus últimas horas. Recordemos lo que pasó el domingo pasado, cómo el Papa Francisco, con sus últimas fuerzas, quiso estar presente en la Plaza de San Pedro. En lo personal, Francisco era un argentino más, eso ni dudarlo, nunca dejó de serlo. Era uno de nosotros, que Dios le concedió una misión exigente, pero bella al fin, que es ser el sucesor de Pedro en la Iglesia Católica. Siempre consustanciado con la argentinidad, señor presidente. De ahí su apego al fútbol, a su amado y querido San Lorenzo, como las costumbres también de la gente del interior, y por su entrañable Buenos Aires, que seguía añorando como siempre. Fue el Papa que nos dio a los cordobeses y a los argentinos la santificación de nuestro querido cura gaucho, Gabriel Brochero, generando una inmensa alegría en todo el pueblo del interior. Francisco se identificaba con la vida y obra de Brochero por su sencillez, humildad y cercanía con la gente. El respeto por la dignidad humana, en su máxima expresión, era el eje de su pensamiento y acción, señor presidente, sin distinción de ningún tipo. Él aceptaba a todos por igual, sin importar su raza, su religión, su edad, su sexo, su situación social, económica, ni tampoco sus ideas. Con una gran capacidad de escucha y de comprensión, atendía los reclamos de todos. Siempre quiso estar cerca de la gente, de sus necesidades, conocer en todo momento la voz del pueblo. Por ello decía en sus viajes que él quería ir a la periferia del mundo, porque de la periferia del mundo se podía observar mejor. Y de allí escribió su libro, que es su obra bibliográfica, denominada Soñemos juntos, el camino a un futuro mejor es posible. Devoto de la Virgen María, señor presidente, él se encomendaba cada vez que viajaba a la Virgen María y cuando volvía le agradecía su protección. Partidario de una iglesia de cercanía a los pobres y desfavorecidos, con una sensibilidad especial ante la fragilidad. Por otro lado, queremos señalar que en su actividad pontificia fue un trotamundo, por eso visitó cerca de 66 países. Y en todas sus visitas siempre él quería manifestar algo vinculado al lugar donde estaba, ya sea en forma de temores, ya sea en forma de denuncias, ya sea en forma de esperanza, ya sea en forma de propuesta concreta. Y así podemos referenciar algunos ejemplos nomás, señor presidente. En Colombia, cuando fue a Colombia, señaló que la lucha contra el narcotráfico era necesario porque era la lacra que enriquece a algunos a costa de la muerte y la destrucción de otros. Cuando visitó el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, señaló concretamente que estaba en contra de la hostilidad hacia los migrantes. Mismo discurso y mismas exposiciones hizo en países europeos. Condenó la explotación de las mujeres y de los niños en Bangkok. Exigió a los líderes del mundo a que las armas nucleares no se usen más cuando visitó Japón. Exhortó a luchar contra la plaga del femicidio, la violencia de los sicarios y la falta de oportunidades para los habitantes de la región en su visita a Perú. Al visitar los países musulmanes, fomentó la causa de la hermandad y la paz que los actuales tiempos necesitan de forma urgente y extrema, señaló. Esto un poco señalando lo que bien se dijo aquí, que estamos en un mundo en donde las guerras pretenden volver y se pretenden solucionar con ello los problemas del mundo. Lo dijo en Jordania, Egipto, Marruecos y Turquía. En Brasil, como bien se dijo acá, el Papa Francisco instó a cuidar los extremos del pueblo, que son los ancianos y los jóvenes, señalando no se dejen excluir y que no se excluyan a los ancianos. Y sentenció la frase famosa que se dijo acá,
hagan lío. Ha congregado a multitudes donde iba, incluso en aquellos países en donde la religión católica era minoritaria. Al punto tal, señor presidente, que en Manila se produjo un hecho histórico. Se celebró una misa para más de 6 millones de personas, algo inédito en la historia de la humanidad. Constantemente señaló a los hombres de gobierno y les recomendaba que su misión era cuidar la fragilidad del pueblo y no aprovechar el poder para obtener beneficios personales, que debía cuidar a la gente para sostener y promover a los más débiles. Por último, señor presidente, podemos quizás pensar que los argentinos hemos perdido un papa. Podemos llegar a pensar que los argentinos hemos perdido físicamente a una persona que será, y así lo recordaremos, como un líder mundial. Pero nosotros debemos entender que los argentinos hemos ganado. La sesión de hoy, señor presidente, ya es un triunfo del Papa Francisco. Él nos ha dejado como legado la esperanza, la unión y la solidaridad entre todos los argentinos. Hagámosles honra al Papa Francisco. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Brulle.